Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a hablar acerca de la percepción e interpretación. Nosotros somos el grupo número 3 y los integrantes están conformados por los siguientes alumnos. Blas Parra, Yair Javier, Chumpitasi Díaz, Valeria Nicole, Gutiérrez Taquía Sharon Carla, la que habla, Ortiz Pérez Marget y Zárate de las Casas Fabio Andrés. Bueno, para poder hablar acerca de la percepción e interpretación, primero tendríamos que conocer su significado, su definición o concepto. Nos dice que la percepción es el proceso cognitivo que utiliza nuestro cuerpo para interpretar y organizar la información sensorial que proviene de nuestro entorno. Entonces, podríamos decir que la percepción es la forma en cómo los seres vivos interpretan la información que reciben mediante los sentidos para poder darle un significado, ¿no? Se podría decir que es la interacción entre los sentidos y el cerebro, ¿no? Que es donde se procesa y se interpreta la información sensorial que se recibe, ¿no? Entonces, para poder darle de repente un ejemplo, contextualizar un poco esta definición, es como, por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo una imagen borrosa de un perrito. Nuestro cerebro de repente anteriormente ha visto imágenes de perritos, fotos de perritos, ¿no? Entonces, inmediatamente nuestro cerebro, frente ya a esas experiencias previas o de repente ese contexto, nuestro cerebro inmediatamente percibe y dice, es la imagen de un perrito, ¿no? Y es así como podríamos definir también lo que sería la percepción. Y bueno, nosotros hemos querido citar a tres autores eh, que hablan acerca de la percepción y que también son tres autores que hablan acerca de la teoría de Gestalt, ¿no? Es Wolfgang Kohler, es Max Wertheimer y Kurt Koch. Bueno, justo como lo acabo de mencionar, ellos tres inician la teoría de Gestalt en Alemania a principios del siglo XX, ¿no? Y ellos decían que esta teoría en realidad es una teoría del aprendizaje por intuición, ¿no? Este movimiento buscaba encontrar un sentido de cómo nuestras mentes percibían las cosas, ¿no? Entonces, para poder hablar un poquito de cada uno de ellos y de poder saber de repente cuál fue su aporte en esta teoría o acerca de la percepción, vamos a ir comentando acerca de ellos. Por ejemplo, Wolfgang Kohler nació el 21 de enero en 1887 y falleció en 1967. Él fue un psicólogo alemán muy importante y es considerado uno de los pioneros de la psicología de Gestalt, ¿no? Ahora, para poder hacer paréntesis de él, no solamente eso, sino que él también hizo un aporte muy importante también porque él estudió con los chimpancés, con los animales, acerca de repente de cómo era la percepción o la intuición frente a los problemas o cómo resolvían estos animalitos, de repente cuando él les ponía un problema, cómo resolvían esa situación, cómo resolvían ese problema, ¿no? Y él ahí pudo estudiar también acerca de eso y también le llamó la palabra famosa el insight, ¿no? Que también da significado a la intuición. Y bueno, su principal aporte es el aprendizaje por descubrimiento. Y bueno, para poder seguir conversando y hablando un poquito más de estos autores, voy a dar pase a mi compañera Valeria, que va a seguir comentándonos acerca de ellos. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre los autores que se basan en la percepción. Voy a hablar de dos de ellos. El primero sería Max Wertheimer y el segundo sería Kurt Kafka. Max Wertheimer fue un psicólogo alemán, nació en 1880 y falleció en 1943. Conocido como uno de los fundadores de la psicología gestáltica. Su trabajo se centró en la percepción y en cómo las personas organizan la información sensorial en experiencias coherentes. También propuso que la mente no solo recibe estímulos, sino que también los interpreta y los organiza en patrones significativos. Su trabajo destacó principios como la figura fondo, la proximidad y la similitud, que explican cómo percibimos objetos y nos relacionamos en nuestro entorno.
El siguiente autor que el que estaría hablando sería Kurt Kafka. Eh, Fue uno de los fundadores también de la psicología gestáltica. Nació en 1886 y falleció en 1941. Se centró principalmente en cómo las personas perciben y comprenden el mundo a través de los patrones y las configuraciones. Su enfoque enfatizó que la percepción es un proceso activo y holístico donde todo es más que la suma de sus partes. En su obra, la más conocida como Los principios de la psicología gestáltica, publicada en 1935, exploró temas como figura-fondo y la constancia perceptual, destacando la importancia de la organización perceptual en la experiencia humana. Características de la percepción subjetiva. Primera característica, elegimos lo que notamos. Cada persona presta atención a unas cosas y no a otras, según lo que le interesa o lo que ya conoce, ¿no? Eso quiere decir que nosotros somos selectivos a lo que le tomamos importancia, a lo que le queremos tomar importancia. Interpretación propia. Cada uno entiende las cosas según sus creencias, valores y lo que espera que pase. E incluso esto puede ser tomado por las personas que tienen diferentes religiones, ¿no? O se basan en, en sus valores, en lo que le han enseñado en casa, colegios, etcétera. Afectados por emociones. Nuestras emociones, como el miedo o la felicidad, cambia cómo vemos las cosas. Esto quiere decir que también por vivencias uno elige o al menos ya ve las cosas de una manera según, vuelvo a repetir, las vivencias que ha tenido en el transcurso de su vida. Basado en lo que ya vivimos, lo que hemos experimentado antes influye en cómo vemos nuestras situaciones. Es lo mismo que o similar a lo que afecta por emociones, ¿no? Ya que vuelvo a mencionar que por las vivencias uno pues ve cómo tomar las cosas porque puedes tener eh, algo que para ti es traumante y para otra persona que puede ser algo totalmente normal. Entonces como que eso no se discute. Depende del entorno. El lugar y las circunstancias pueden cambiar la forma en que percibimos algo. Esto quiere decir, de repente, también el tema de la crianza, ya que no todos se sienten quizá en la comodidad como para poder quizá incluso recepcionar información, eh, la comodidad que ha de sentir. em, Cambio con el tiempo. Lo que pensamos es algo que puede variar dependiendo de nuestro estado de ánimo o nueva información. Esto pasa mediante uno va creciendo, van pasando los años, vivencias, experiencias. Es que lo que tú pensabas hace un año, hoy en día es totalmente diferente. Influencia de la cultura. Las costumbres y valores de la sociedad influyen en cómo interpretamos el mundo. Lo mismo que para todos los peruanos es, no va a ser lo mismo que quizá para un extranjero, una persona de Europa. Incluso en las mismas palabras, quizá en las jergas, para otros países tienen una definición diferente a la que quizá nosotros le damos, ¿no? Prejuicios y estereotipos. Nuestras ideas preconcebidas o estereotipos afectan cómo vemos a los demás. Esto básicamente es de los prejuicios que uno tiene, ¿no? Como el tan hablado de las personas con tatuajes, pues ya uno percibe, u otras personas en sí, perciben de que una persona tatuada, pues, es una persona irresponsable, es una persona que no se quiere, quizá que tiene algún problema emocional o que son personas que no toman en serio la vida. Limitada por nuestros sentidos. Lo que percibimos está restringido por lo que nuestros sentidos pueden captar, ¿no? Esto quiere decir que quizá también puede ser para las personas que no tienen, que tienen como alguna dificultad, ¿no? Alguna diferencia a como nosotros, al tema de quizá las señas, el lenguaje de señas, entonces básicamente eso.
cada persona lo ve diferente. Cada uno tiene su propia manera de ver la realidad, es que no siempre se coincide con lo que es objetivamente, ¿no? Lo mismo que pienso yo, no lo va a pensar mi compañero. Esto pasa también en el tema de las políticas, esto pasa incluso en la percepción que tenemos de otras personas, en la percepción que tenemos en los deportes. Cada uno tiene su manera de pensar, sumando con todas las características que he mencionado, pues es que uno ya decide cómo percibir, ¿no? Eh, la información. Tengo dos ejemplos acerca de las características de la percepción, perdón, subjetiva, que es, la primera es dos personas escuchan el mismo chiste. Una persona lo puede ver como graciosa y otra persona lo puede ver como absurdo, por diferentes maneras de ver, pues, la comedia, el diferente sentido del humor. El ejemplo número dos es una ciudad puede parecer aburrido a alguien que creció en un lugar similar, pero fascinante a un turista. Por ejemplo, nosotros que quizá cuando hemos ido a Europa es wow, ¿no? Todo muy lindo, pero para las personas que ya viven ahí por años, eh, es lo mismo de todos los días. Gracias. Características de la percepción selectiva y temporal. Primero empezaremos con la percepción selectiva. Nuestro primer punto sería la focalización en estímulos específicos. La mente selecciona ciertos estímulos del entorno, ignorando a otros. Por ejemplo, en una fiesta ruidosa, puedes concentrarte en la conversación con un amigo mientras ignoras el ruido de fondo. Cuando estás bailando similar y escuchas solo el sonido de fondo. Influencias personales. Factores como experiencias previas e intereses y necesidades afectan realmente lo que se percibe. Ejemplo, un fanático en un equipo de fútbol notará más noticias relacionadas con ese equipo que otros. Efecto de expectativa. Las expectativas influyen en la forma en que interpretamos la información. Un ejemplo clave sería si esperas un anuncio de un producto específico, puedes pasarlo por alto si no está presente realmente. Percepción temporal. Un primer punto sería cambios en la percepción según el tiempo. La percepción de un estímulo puede variar dependiendo del contexto temporal. Un ejemplo es una canción puede parecer más emocionante en un evento social que cuando la escuchas solo en casa. El siguiente punto es adaptación y habituación con el tiempo. Las personas se adaptan a estímulos constantes y tienden a dejar de prestarles atención. Un ejemplo claro es al mudarte a una casa cerca de una carretera, por ejemplo. Al principio notarás un ruido, pero con el tiempo te acostumbrarás a ello. Dejarás de escucharlo con el tiempo. Efecto de tiempo en la emoción. El tercer punto, las emociones pueden influir cómo se perciben los eventos en diferentes momentos. Un ejemplo es, un fracaso puede sentirse más grave inmediatamente después del evento, pero con el tiempo se puede ver como una oportunidad de aprendizaje, que es justamente lo necesario y clave en este punto. En realidad, en general, estas características pueden ayudarte a entender cómo la percepción influye en nuestra interpretación del mundo y nuestras interacciones diarias. Mi nombre es Fabio Zárate y bueno, eso sería todo. Bueno, continuando con nuestro trabajo, yo voy a hablar sobre el proceso de la percepción. Bueno, este proceso se divide en tres etapas principales: selección, organización e interpretación. Con el tema de la selección, pues es el primer paso donde decidimos a qué estímulos prestaremos atención. Esto se ve influenciado por las características del estímulo, como el contraste y la novedad, nuestras expectativas, que están basadas en experiencias previas, y nuestros intereses personales, que guían con lo que consideramos relevante. Con el tema de la organización, pues una vez que hemos seleccionado ciertos estímulos, los organizamos para que tengan sentido. Aquí usamos técnicas como el agrupamiento para categorizar elementos similares. También aplicamos el principio de figura y fondo, distinguiendo los objetos del contexto. Además, seguimos reglas como la proximidad y la similitud para estructurar la información. Bueno, finalmente, la interpretación es el proceso a través del cual asignamos significado a la información organizada. Esta etapa es crucial para la comunicación,
ya que determina cómo entendemos y reaccionamos ante los estímulos. Como mencioné, pues asignamos significado a lo que hemos organizado, ¿no? Pues en este caso, el contexto en el que nos encontramos afecta nuestra interpretación de los estímulos. También influyen nuestras experiencias y nuestra cultura. Además, nuestras emociones juegan un rol importante en cómo entendemos y reaccionamos ante los mensajes. Bueno, con esto concluyo la explicación sobre el proceso de percepción, que es fundamental para entender cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Y bueno, también doy por finalizada la presentación de nuestro trabajo. Espero que le haya gustado y pues eso es todo. Muchas gracias, profesor. Gracias.